El ser humano es inmaduro y necio. La historia de la humanidad y nuestras propias experiencias nos hacen percatarnos que somos seres débiles que se dejan llevar por la crueldad, la venganza y sobre todo el odio. Es como si el desprecio y el rencor se hubiera apoderado de todos nosotros. Pero a la vez, por más necias que seamos las personas, siempre hemos tenido esa capacidad de amar y proteger. El manga como medio de expresión es más que una forma de pasar el rato o entretenerte. Entre todos aquellos mangas considerados obras maestras, hay muchísimas diferentes enseñanzas que nos ayudan a madurar en diferentes ámbitos. Pero hay tres obras en específico a las que llaman los tres grandes del seinen: Berserk, Vagabond y Vinland Saga. Con la cantidad de obras maestras que hay por ahí, es interesante saber que la comunidad engloba estas tres obras en una misma categoría, como si estos tres mangas indirectamente trataran de lo mismo o si te enseñaran lo mismo. La razón por la que se relacionan tanto estos mangas es porque deciden brindarle al mundo sus ideales filosóficos y existenciales, pero sobre todo por su amor hacia la vida, hacia la paz y hacia la tranquilidad. Es incluso irónico que en mangas con premisas tan salvajes y crudas, lo que más destaque en ellas sea esa armonía preciosa contigo mismo. Cada uno de estos mangas tiene conceptos y temáticas tan bien trabajadas y escritas que el propósito de lo que voy a relatar va a ser un simple gracias a Makoto Yukimura, Takehiko Inoue y Kentaro Miura, que en paz descanse, ya que la forma en la que nos ayudaron a crecer y a madurar a gran parte del mundo es de aplaudir. Vagabond, Vinland Saga y Berserk son más que un manga, y por esto mismo les explicaré qué es lo que hace a cada grande del seinen una obra maestra. El uso de la cronología en la narrativa de Berserk es brillante. El maestro Kentaro Miura podría haber comenzado la historia de Guts desde el comienzo, como la mayoría de las obras hacen, pero caracterizar a un Guts adulto desde el comienzo para generar contrastes y paralelismos cuando nos cuenten su historia real es una idea más que magnífica. Siempre hacer cambios cronológicos en una historia es complicado y difícil, y es por eso que normalmente solo se utilizan para hacer pequeños incisos llamados flashbacks. Pero el arco del espadachín negro utiliza esta herramienta narrativa no solo para mejorar un par de cosas y desarrollar otras, sino que va más allá. Durante toda la Edad Dorada podemos ver cómo la relación de Guts y Casca va creciendo, cuando gracias al primer arco ya sabemos que una tal Casca no está con Guts, o por lo menos no se la menciona. En la Edad Dorada podemos ver cómo Guts arma un lazo de amor precioso con lo que jamás tuvo en su vida, una familia. Pero a la vez, mientras vemos cómo Guts es así de feliz con la familia que pudo conseguir, sabemos que en un futuro ningún miembro de la banda del halcón lo acompañaría. Y sobre todo, que Guts solo es un ser que escapa de cualquier tipo de moral o humanidad. Solo destruye, asesina y masacra sin remordimiento, algo completamente diferente a la construcción que Guts está teniendo en la Edad Dorada. Y esto precisamente va de la mano con el último punto del que conocemos. En el arco del espadachín negro siempre vimos a Guts indiferente ante su entorno. Pocas veces podíamos ver cambios en su expresión. Siempre tenía la misma cara perdida y vacía. Y todo era así, hasta que se encontró con un tal Femto, o por su otro nombre, Griffith. Por primera vez podíamos observar cómo Guts irradiaba un odio tan inmenso que parecía irreal. Y claro, en la Edad Dorada vemos cómo estos dos mejores amigos, o más bien hermanos, construyen su maravillosa relación, nosotros sabiendo que todo terminó mal. Y lo excelente del manga de Miura es que nos cuentan que Griffith le hizo algo horrible a Guts, pero jamás nos hubiéramos imaginado que sería la mayor masacre y destrucción mental a una persona. Aun cuando nos avisaron que Griffith le había hecho algo horrible, aún así ese acto horrible escapaba a la imaginación de lo que podíamos haber pensado que ocurriría. Este nivel de narrar una historia es increíble, porque con esto todas las relaciones de Guts tienen más desarrollo y calidad, y añade más interés en el lector para poder finalmente saber por qué Guts es como es en el arco del espadachín negro. Pero algo curioso es que Berserk no es la única obra que utiliza esta maravillosa herramienta narrativa. La forma en la que Makoto Yukimura nos relata la historia de redención de Thorfinn es brillante. Su uso de cronología para la narrativa, al igual que el de Berserk, es magnífica. A diferencia de Berserk, Vinland Saga, más que caracterizarnos a su protagonista, que sí lo hace y bastante bien, nos presenta muchísimas temáticas que la obra trabajará en futuro, como la figura del padre de Thor haciendo alusión a la paz, también el cómo funciona el mundo vikingo y sus combates sangrientos, y sobre todo la presentación perfecta de la temática de la esclavitud, presentada con Askeladd diciendo que todos somos esclavos de algo, y presentada sobre todo en esta mujer que tiene una conversación brillante con Thorfinn referente a la libertad. Presentarnos tantas temáticas, conceptos y personajes en los primeros dos capítulos es una idea brillante, y no es la única, ya que una parte también excelente del prólogo de Vinland Saga es que no hay un protagonista definido. Muchas personas pueden decir que Thorfinn es el protagonista del prólogo, ya que después de acabar la historia sigue rumbo a su camino de redención. Pero claro, otras personas van a decir que Askeladd es el verdadero protagonista del prólogo porque Thorfinn no hace nada más que ser un espectador de la historia y de las hazañas del propio Askeladd. En el comienzo de esta historia, la trama no va hacia otra parte que no sea él. Él mató al padre de Thorfinn, lo que indirectamente creó toda la historia de Vinland Saga. Él está encargado de Canute y al asesinar a Ragnar, su mayor figura paterna hasta entonces, provocó el acelerado proceso de maduración involuntaria
involuntaria y necesaria en Canute, cosa irónica por cierto, porque Askeladd asesina la figura de un padre a dos personajes importantes como son Thorfinn y Canute, y precisamente lo que genera la muerte de Askeladd no fue nada más que la confrontación con lo que jamás será su figura paterna y lo que jamás podrá considerar a alguien cercano y querido. Como les dije antes, lo espectacular del prólogo es que no solo hay un protagonista, cada personaje aporta en la trama de diferentes formas para que ésta pueda avanzar de manera orgánica y única, y esto me lleva a hablar de lo importante que es esto para lo que sigue de obra. El prólogo nos dejó un Thorfinn perdido, arrastrado por la incertidumbre de sus vacíos pensamientos provocados por su meta, un deseo sollozante que alguien más cumplió, lo que nos deja rienda suelta a uno de los mejores desarrollos jamás creados en la historia del manga. Y esta redención magnífica es tan, pero tan buena por la caracterización de Thorfinn, ya que si no fuera porque en el prólogo sabemos que él es un asesino despiadado que escapa de cualquier tipo de moral o humanidad, Hild no existiría. Ya que si no fuera porque en el prólogo nos dejan muy claro que este descenso al abismo de la venganza y la muerte nació por la muerte de su padre, cuando en realidad Floki indirectamente lo asesinó, todo el arco excelente de Floki no existiría. Ya que si no fuera porque en el prólogo Askeladd asesina a Ragnar y su padre, todo el desarrollo tremendo y lo importante que sería Canute en la granja no hubiera existido. Lo que el prólogo nos da va más allá de unas simples bases establecidas para el futuro, ya que nos da una calidad de desarrollo tan abismal, siempre guardando el límite de duración de un prólogo. Y esto solo nos demuestra el nivel que tiene Makoto Yukimura para poder narrarnos su historia. Explicarnos tanto en tan poco y con tantas cosas que analizar es simplemente de admirar. Hay mucha gente que dice que Vagabond es lento y que los mejores momentos vienen después del capítulo 150. El único problema con su punto de vista es su visión sobre lo que significa Vagabond y su enseñanza hacia las personas que inconscientemente cierran su propio mundo. Muy pocas personas entienden y valoran lo que significa decir tantas cosas en tan poco tiempo. En los primeros 5 capítulos, nuestro protagonista ya está completamente caracterizado. Es un guerrero sanguinario que escapa de cualquier tipo de moral o humanidad, que incluso pierde a su mejor amigo de la infancia, como si él no valiera nada. También en un par de capítulos nos hace reflexionar acerca de qué es lo que significa vivir para algo. ¿Qué significa dedicar toda tu vida a un propósito en concreto? Como este manga se ambienta en los comienzos de la época Edo, conceptos insustanciales como la fuerza o la invencibilidad lo son casi todo para los guerreros, como si toda esta guerra fuera un mero juego sangriento. Los hombres de esa época se masacraban en batallas sangrientas como si de alguna forma esto los hiciera importantes o relevantes dentro de su mundo. Y esto es representado de maravilla por el autor. Cada diferente personaje que tiene interacciones con Musashi le enseña algo diferente. Takuan en los primeros capítulos le habló sobre la vida humana, Inei sobre la verdadera fuerza, Inshun sobre el miedo, Yagyu sobre su infinidad como ser humano, Kohei sobre los lazos que los conectan con el mundo, Seiyuro sobre la injusticia y el egoísmo, Sasaki Kojiro sobre la conexión contigo mismo y la naturaleza, Seiichiro sobre el cambio, los 70 Yoshioka sobre la espiral de muerte y sangre, esta pareja de ancianos sobre la gentileza y la amabilidad, esta humilde familia sobre lo mismo que Kohei, y esta pequeña aldea que le enseñó sobre la empatía y la madurez. No sería una sorpresa decir que Vagabond tiene una narrativa brillante. Cada vez que podrías llegar a pensar que el manga está bajando su calidad, duplica la misma, dándonos diferentes conceptos entregados con una narrativa tan deliciosa en calidad, que es imposible negar que la forma en la que Takehiko Inoue nos cuenta la historia de su manga es simplemente hermoso. ¿Qué significa el honor, el prestigio y sobre todo la fuerza? Japón en 1603 comenzó lo que sería una de sus etapas como país más sangrientas y filosóficas a la vez, la época Edo. En estos tiempos era normal que hombres sin entendimiento de la vida y su entorno decidan dedicar su vida a un solo propósito en concreto, buscar honor. Pero, ¿qué significa este? Los hombres de esta época creían en la fuerza física, al igual que sus instintos primitivos. Por más infantil y estúpido que suene, por alguna razón estos jóvenes espadachines y guerreros se dejaban llevar por la violencia y por una falsa creencia de superioridad y poder, solo porque esa satisfacción y excitación de saber que eres cada vez más y más fuerte era más grande que el deseo de vivir una vida normal. Takeso es el ejemplo perfecto de esto. Desde que comenzó el manga está obsesionado con la idea de volverse cada vez más fuerte para así ser invencible bajo los cielos. Pero a diferencia de todos los espadachines vacíos e inmaduros, Takeso tenía algo más. Una pequeña parte de su cerebro estaba intentando ser consciente de lo que realmente estaba haciendo. Preguntas como ¿qué es la fuerza? ¿Qué es la invencibilidad? Y sobre todo ¿qué significa la paz? Eran preguntas que vagaban por su mente todo el tiempo. Antes, cuando era un niño y era uno con la naturaleza, se sentía libre e infinito. Era un árbol más de toda la montaña. Y aquel sentimiento se desvaneció desde que dejó de ir a aquella montaña solo para enfocarse en su mayor deseo, ser más fuerte. Musashi es la mayor representación del tipo de guerrero que había en ese entonces. Pero Takehiko Inoue no solo nos ilustró uno, sino decenas de ejemplos más para ejemplificar y darle más peso a su construcción de mundo. Como son las mismas academias de combate que existían por allí, como los espadachines que Takeso se encontraba en su camino y le solicitaban un duelo, como el mismo padre de Takeso que inició esta ambición y hambre por poder en él, y sobre todo en Sasaki Kojiro, una bestia que nació con una espada
hilada a su alma. Lo maravilloso de la construcción de este mundo, sus características y sus personas, es que cada personaje vive la espada de diferentes formas. Musashi es la persona que crece en todo el manga, preguntándose y aprendiendo de cada experiencia que experimenta. Takuan, al tener ideas budistas, es uno de los personajes que más influye en las decisiones pacíficas del manga. Yagyu el Invencible, al ser una catarsis en la vida de Takezo, ya que al ser considerado el verdadero guerrero invencible bajo el sol, le dio una enseñanza de realidad. Kohei no utiliza una espada como tal, pero también está sumergido en la violencia, la sangre, pero sobre todo el odio. Aunque curiosamente, a diferencia de cualquier otro guerrero, Kohei tenía una razón para dejar de pelear. Aquella niña que indirectamente era como su hermana pequeña. La violencia, la espada y la batalla en Vagabond no solo sirve para brindarnos un espectáculo sangriento. Todos estos conceptos entregados por el mundo de Takehiko Inoue son solo una puerta para el verdadero desarrollo de los personajes que, a diferencia de los otros guerreros, sí buscan cambiar y mejorar como seres humanos. Hablemos del mundo en el que se ambienta Vinland Saga. Esta historia transcurre en Islandia y sus alrededores, todo en su mayoría controlado y manejado por los famosos vikingos. En aquellos tiempos la fuerza y el honor lo eran todo. También existían dioses que los obligaban por cuestiones de fe a actuar. Capítulos excelentes como el 152 representan todo esto. En este capítulo el protagonista no es ni Thorfinn ni cualquier otro personaje que conozcamos, sino que es un guerrero simple y común. La forma en la que Yukimura nos ilustra una parte tan importante del mundo vikingo como es la mentira de los dioses, es con un guerrero normal, que desconocemos su identidad, ya que estos guerreros son la ejemplificación perfecta de la lucha y violencia vacía a la que se sometían. Este hombre del cual desconocemos el nombre estaba batallando en la guerra del Báltico, y en el ambiente tan grotesco y salvaje, era uno con el entorno y la violencia. Entonces de diferentes lugares recibe tanto flechas como una espada, por lo que al caer y darse cuenta de que va a morir, increíblemente lo acepta. Una faceta interesante del ser humano llega cuando están a punto de morir. Normalmente las personas tienen miedo, sienten frío y comienzan a pedir por favor que no suceda, ya que le temen a lo desconocido. Según las creencias de los vikingos, si te considerabas alguien digno y combatías durante toda tu vida en campos de batalla demostrando ser un verdadero guerrero, el momento de tu muerte, más que ser una desgracia, iba a ser una recompensa, ya que valquirias preciosas saldrían del cielo para llevarte al soñado Valhalla, el paraíso donde solo los verdaderos guerreros van. Este hombre, mientras está muriendo, analiza y observa a todos sus compañeros morir brutalmente por Thorkel, pensando que en cualquier momento las valquirias se lo van a llevar. Por su cabeza pasa una pequeña reflexión un poco triste, porque él de verdad cree que luchó bastante bien y merece ir al Valhalla, pero de repente su vista comienza a nublarse. Deja de escuchar el entorno, comienza a sudar frío y cada vez comienza a mirar más oscuro. Pero él sigue convencido, no luchó durante toda su vida por un propósito que no existía, ¿verdad? Lo cruel de esta escena llega cuando, después de llegar a la absoluta oscuridad, pregunta con miedo ¿por qué no vienen? De repente preguntas y exclamaciones comienzan a llegar a su cabeza. No puedo ver, no puedo escuchar, no puedo moverme, no puedo sentir nada, ni siquiera dolor. Esto es muy diferente a lo que me dijeron. La falsedad del ideal vikingo en esta época no solo era cruel porque los instigaban a pelear por un propósito que no existía, sino que en el momento de su muerte, cuando creían que iban a estar en la cúspide de su existencia, aquel sentimiento amargo y triste de percatarse de que todo era una mentira es mucho más cruel que cualquier otra cosa. Este hombre enojado, angustiado, pero sobre todo asustado, pregunta ¿para qué peleó durante toda su vida? Tanto dolor, sacrificio y muerte no sirvió para nada. Es entonces cuando este hombre comienza a sentir frío y sueño. Estaba lleno de miedo. Toda su vida estaba convencido de cómo iba a ser su muerte y lo maravilloso que sería. Y en el momento de esta, solo estaba sufriendo del terror que sentía al preguntarse qué es lo que sucedería con él. Hasta que sus últimos tristes y sollozantes pensamientos son a aquellos compañeros que seguían creyendo la misma mentira que él creyó durante toda su vida. Y con este último pensamiento, este hombre del cual nunca supimos el nombre, murió llorando y enseñándonos una vez más lo bastardo y horrible que era este mundo. Relatos como este son excelentes tanto para la narrativa de la historia como para la construcción del mundo, ya que lo verdaderamente importante en esta historia, irónicamente, no es ni la fuerza, ni los combates, ni la violencia, ni el dolor, ni la sangre, ni el sufrimiento. Estas temáticas brutalmente trabajadas provocan que la paz, el amor, la redención y lo importante que es crear vínculos de aprecio con alguien sea mucho más importante que lo primero. Vinland Saga es el manga por excelencia que trabaja estas temáticas, porque el mundo y la trama perfecta para trabajar estos conceptos es el mundo vikingo. Thorfinn, por ejemplo, es un niño que no tiene idea de la vida. El mundo y su alrededor lo obligan a seguir los pasos que el mundo quiere que tome. Todo su entorno busca e intenta de la forma más descarada posible que ese niño inocente y perdido manche sus manos de sangre. Y cuando lo hace, no solo una, sino cientos y quizás miles de veces, nos dan a relucir la verdad del mundo vikingo. La sangre es solamente sangre. No existe algo como un cielo o un dios o una razón para hacerle daño a alguien. El clímax del prólogo, aquel momento en el que Thorfinn se da cuenta que la razón por la cual asesinó a tantas personas inocentes, la razón por la cual ha estado en un abismo toda su adolescencia y la razón por la cual perdió su humanidad
había sido asesinado por alguien que no era él. Ese momento es la representación gráfica más grande de la absoluta inconsistencia e incoherencia de los valores e ideales de ese mundo. Asesinar a tantas personas con sueños, deseos, personas que aman y aprecian con algo tan estúpido como la vida de una persona es algo tonto. Thorfinn es un protagonista excelente porque une tanto los conceptos que el mundo vikingo tenía como los que Yakimura te quiere traer, y estas diferentes temáticas las trabaja juntas, siendo que son muy diferentes entre sí, para crear lo que para mí es uno de los mejores cast de personajes que jamás existieron. ¿Cómo funciona el mundo de Berserk creado por el gran maestro, en paz descanse, Kentaro Miura? En primer lugar, quisiera decir que, como dato curioso, Kentaro Miura tenía planeado crear su mundo Berserk en el mundo real. Ejemplo, tenía pensado utilizar nuestro mundo contemporáneo como una base para su mundo. Sin embargo, debido a diferentes fechas históricas, obviamente, y diferentes personajes, nuevamente también históricos, limitaba la creación y cohesión de su mundo. En otras palabras, lo limitaba bastante en cuanto a creatividad, historia y desarrollo de personajes. Así que, bajo ese contexto, Miura tomaría la idea de crear un mundo desde cero. Si tuviera que resumir de una manera muy coherente y fantástica, diría que el mapa de Berserk, o en sí el mundo de Berserk, tiene tanta relación y cohesión como si fuera el primer mapa del videojuego de Dark Souls 1. Así de conectado tiene todo Miura en su obra. Ahora, a continuación, voy a mencionar algunos ejemplos de esta conexión en su mundo. Por ejemplo, el personaje de Yudo, quien era miembro de la banda del halcón, antes trabajaba en un grupo circense. A su vez, en este grupo circense estaba el elfo Puck, quien lo conoció, y es por eso que Yudo tiene este ítem del polvo élfico que posteriormente se lo dirá a Casca para que Casca cure las heridas de Guts. Después de la masacre del grupo de Riker, Riker formaría parte de manera momentánea de este grupo circense, en donde igualmente conocería a Puck, y Puck le daría un poco de polvo élfico. Bueno, se lo daría el dueño del circo, pero aquí el propósito es que debido a ese polvo, Riker curaría las heridas de Guts y Casca después de ser rescatados del eclipse, gracias a la ayuda de Skull Knight, que a su vez Skull Knight fue quien salvó a Riker de aquella masacre de los apóstoles, y si no fuera por eso, Riker jamás hubiera conocido a aquel grupo circense. Bajo esta misma base, Puck en el arco del espadachín negro menciona que su grupo circense fueron asesinados por algunos bandidos, y estos bandidos curiosamente son los mismos del varón serpiente, que a su vez capítulos más adelante el Behelit del conde, quien era este ser con aspecto de babosa, conseguiría su Behelit bajo el mismo grupo circense, que a su vez fue robado por Vargas, aquella persona que vio cómo el conde se comía a su familia. Ven, o sea, partiendo de un solo personaje ya existe una conexión increíble, pero estas relaciones no acabarían en este arco, sino que también tenemos al personaje del niño de la luna, o también conocido como el niño demoníaco, quien a través de diferentes acontecimientos del manga le fue ayudando tanto a Guts como a Casca a prevenir algunos eventos. Por ejemplo, el mismo arco del espadachín negro que se nos presenta este personaje en la saga de la condena, quien rescata a Casca y a Guts, que a su vez se fusiona con Griffith, que a su vez Griffith utilizaría al niño de la luna para viajar a diferentes lugares para ver a sus padres, y que este sería un punto importante para llegar a la isla de los elfos, que a su vez desató todo este caos para llevarse a Casca a Falconia y seguir con la narrativa de la historia. Ahora, en otro aspecto importante, hablemos de la creación del dios del abismo, el cual, según mi teoría, nació hace 1000 años durante las guerras bélicas de Geyserik. Una vez fue creado el dios del abismo le daría el poder a la mano de Dios, o sea, él fue quien los creó. También crearía a los Beherits, creando de esta manera a los apóstoles, siendo los subordinados de la mano de Dios, y los apóstoles infunden miedo a todos los humanos, teniendo esta relación antagónica como lo vimos en el arco del espadachín negro con el apóstol serpiente y el mismo conde. Y no olvidemos que algunos apóstoles tienen la habilidad de crear pseudo apóstoles, como Rosain, que creó a estos apóstoles insecto, como también el mismo personaje de Mosgus es un pseudo apóstol. Es muy interesante cómo se plantea esta jerarquía de poder con un solo pensamiento, porque no olvidemos que la idea del mal nació bajo los pensamientos colectivos de los seres humanos al buscar una razón trascendental para su pesimismo. En pocas palabras, tenían esta idea de ser escuchados por algo o por alguien, creando de esta manera a Dios. Ahora, hablando de cómo funciona la magia en Berserk, realmente no es tan
tan complicado y tampoco tan enrolloso entenderlo. Shirke te lo explica en un globo de texto. Además, el mismo Kentaro Miura te crea una jerarquía de diferentes elementos como el aire, el agua, el fuego, la tierra, y también como lo sería el mismo Oda astral. Es interesante como en otras obras estos elementos mágicos no terminan por funcionar. Sin embargo, Miura en su obra supo llevar al lector de la mano para que no se pueda perder en estos elementos. Y pues, ¿qué puedo decir de todas las criaturas mágicas, dragones, trolls y seres de fantasía? Es sumamente increíble cómo de la mente de un hombre pueda salir un universo tan vasto y rico en cuanto a cultura, religión y criaturas mágicas. Evidentemente hay mucho más que comentar al respecto, pero siento que no acabaremos nunca, ya que hay demasiados elementos que agregan más contexto y enriquecen este mundo. Definir la trama de este manga es algo complicado, por el hecho de que en el prólogo, como dije, hay más de un protagonista. Así que personalmente dividiría esta sección en dos: la trama del prólogo y la trama del manga posterior a este mismo prólogo. Por los dos primeros capítulos del manga, Vinland Saga nos entrega diferentes cosas que ya mencioné antes: contexto, temáticas, personajes y el tono que tendrá la historia. Por lo que cuando termina este segundo capítulo, el prólogo pasa a ser el relato de la historia de un pequeño niño llamado Thorfinn. A esta premisa se le añade una interrogante, ya que en una historia de vikingos, ver a un personaje tan influyente en la vida de un niño como es su padre actuar de una forma tan contraria a la que el mundo verdaderamente funciona genera muchas preguntas, todas contestadas con la perfecta narrativa y trama que tiene la obra. Porque conforme Thorfinn va creciendo, más nos adentramos en este mundo vikingo, más entendemos lo brutal que son las batallas, más comprendemos lo estúpido que es dedicar tu vida a la violencia, y sobre todo aprender que Thor en realidad es el hombre más importante que tendrá no solo la vida de Thorfinn, sino que la de nuestro segundo protagonista, Askeladd. Después de que Thorfinn pierda a su padre a manos de la banda de Askeladd, la trama da un giro absoluto, centrándose meramente en el camino de venganza de Thorfinn, en las hazañas de Askeladd a lo largo del prólogo, y la historia de cómo un niño nacido para ser un rey se convierte en uno. Así es, hablo de Canute, el tercer protagonista del prólogo. La trama del prólogo, posterior a la muerte de Thor, es un camino, un viaje rodeado por los senderos de la crueldad humana, ya que los verdaderos protagonistas en este momento, irónicamente, son los vikingos, ya que ellos son el eje de lo sanguinario y deshumanizado que estará Thorfinn en esta etapa, ya que ellos son los encargados indirectamente de arrebatarle la inocencia y mediocridad a Canute para que finalmente pueda convertirse en el rey que fue destinado a ser. Aunque curiosamente Askeladd sería el único de los tres protagonistas que sigue un hilo temático más propio, alejado de los conceptos que rodean a los otros dos protagonistas. Pero repentinamente, como Yukimura nos tiene acostumbrados, la muerte de Askeladd provocó otro cambio rotundo en la trama, esta centrándose mucho más en Thorfinn y en su camino de esclavitud por la granja. Personalmente es aquí donde Vinland Saga deja de ser ese manga famosamente conocido por la venganza, masacre y dolor, a ser lo que para mí es la mayor representación de la redención y la reconciliación. Yukimura, al ver que Thorfinn se rodeó de venganza y rencor toda su vida, comprendió que la mejor trama que podía crear iba a ser una basada en el aprendizaje de las experiencias del mismo Thorfinn. Más que dejarlo como un cascarón vacío sin propósito, busca crear una nueva persona a partir de lo destruido en el prólogo. Y claro, sería a partir de aquí que la trama de Vinland Saga solo se centraría en la redención de Thorfinn y su camino en busca de la verdadera paz. La trama de Vinland Saga después del arco del prólogo solo se enfoca en la redención de Thorfinn, y en Berserk es un poco más complicado que eso. Como mencioné antes, la herramienta narrativa de la cronología y sus cambios en la Edad Dorada y en el arco del espadachín negro genera que la verdadera trama nazca cuando nos comienzan a relatar la historia de Guts desde pequeño. La trama de Berserk en la Edad Dorada siempre sigue el mismo hilo temático, que es la construcción de la pérdida de Guts gracias al recurso narrativo que mencioné anteriormente. Es por eso que el maestro Miura es un genio absoluto, porque decidió centrar una gran parte del manga en la construcción de algo que sería destruido de la forma más cruel y abominable jamás imaginable. Todo esto comienza con Guts sobreviviendo gracias a su mala suerte, ya que vivir en esas condiciones de vida y saber que nada bueno te espera si sigues solo significa que es mejor estar muerto que estar vivo. Es aquí donde yace una de mis temáticas favoritas de Berserk, y lo que para mí es el eje principal de la trama de la Edad Dorada, lo que se titula como la maldición de estar con vida. No vale la pena seguir viviendo en este mundo, menos si no tienes algún tipo de lazo en este. Algo que te conecte contigo mismo, o el entorno, o algo que te dé un propósito para levantarte todas las mañanas. Guts jamás tuvo razones para vivir. Negar que algún momento de su triste niñez fue absoluta miseria es de ser ciego e ignorante, pero curiosamente el destino decide darle una vida a este niño pequeño
que había sido dañado. Guts, al recibir el regalo más preciado que tendría hasta entonces, una familia y unos amigos, por fin tenía una razón para existir. El desarrollo de su amistad, o más bien hermandad con Griffith, es igual de maravillosa como desgarradora. Y sobre todo, el desarrollo de su relación con Casca, la mejor acompañante que Guts jamás podría haber pedido. Y aunque irónicamente así sería el resto del manga, Miura lo iba a hacer un poco más difícil que eso. La trama de la Edad Dorada, como dije antes, siempre se dirigió hacia la tragedia de Guts, su momento más bajo como ser humano y como individuo. Cruel, me parece una pequeña palabra ante lo que le hicieron a la felicidad que Guts tenía. Fue en el eclipse, en la masacre de toda la banda del halcón y en el encuentro de Femto y Casca que supimos que vivir es una maldición. No hay nada más triste que ver a un hombre perder todo lo que tenía y amaba, perderlo delante de sus ojos. La banda del halcón, Yudo, Pipín, Corcas, Errol, Rickert, Gastón, Kim, Dilos, Dante, Rigel, Nicol, Casca, Griffith, todos ellos eran ese algo que le daba sentido a la existencia de Guts, por lo que él, después de ser salvado de aquella masacre por Skull Knight, inicia otro arco y otra trama que comenzaría con un Guts hecho pedazos y destrozado. Pero ahí es donde caería lo que para mí hace a Berserk tan especial, ya que todo el viaje que recorre para recuperar la memoria de Casca es una representación perfecta de una sincera búsqueda de paz. La trama de Vagabond en su mayoría es protagonizada por Miyamoto Musashi y su viaje de autoconocimiento por todo Japón. Debido a lo que mencioné anteriormente acerca de la época en la que se ambienta este manga, la trama del mismo es demasiado orgánica y única. Cada concepto implementado está metido de una manera magnífica por el autor. Temáticas como la fuerza o qué significa la muerte son desarrolladas a la perfección porque algo tan salvaje como una batalla a muerte no es un concepto remotamente pequeño. Y esto es construido casi siempre desde la perspectiva de Musashi y criticado desde el punto de vista de otras personas que, al contrario de él, sí conocen del tema y a partir de este maduraron y entendieron el por qué estaban mal. La trama de este manga es bastante simple. Takezo es nuestro protagonista y recorrerá todo Japón en busca de enemigos fuertes para derrotarlos consagrándose él como invencible bajo el sol. Y como dije antes, la maravilla de los conceptos entregados son lo simples que son. Uno pensaría que ver a un guerrero perseguir la fortaleza e invencibilidad por 330 capítulos será aburrido, pero es exactamente ahí donde nos debemos detener. El eje principal son estos conceptos, claro, pero la forma en la que la trama trabaja tales temáticas hacen que Vagabond trascienda como obra. Este manga no es solo muerte y sangre, sino que es amabilidad, gentileza, inocencia, descubrimiento, entendimiento, paz, aprendizaje, experiencia, felicidad, descenso, tristeza, miedo, cambio. Siempre que se habla de un viaje en un manga, uno atribuye esa palabra a estos conceptos. Aprender, descubrir, entenderte. Pero estos viajes siempre comienzan con un propósito mayor que los respaldan. Venganza, esperanza o redención. Pero aquí no. Takezo aprende conforme van pasando los capítulos y se construye como un hombre desde cero, aprendiendo de lo preciosa que es la vida con cada encuentro que tiene y con cada vivencia que experimenta. Cada error que comete es visto como una atrocidad y a la vez como un avance en su desarrollo, porque Takezo, o más bien Musashi Miyamoto, se convierte en la persona que es gracias a esos errores que comete. Con una trama así de completa es dificilísimo que los secundarios no puedan brillar, ya que estos son el eje de la evolución del protagonista, y eso genera lo que para mí es uno de los mejores casts de personajes que jamás existieron, todos ellos creados por la maravillosa trama que tiene este manga. Guts no sería ni la mitad de bueno si no fuera por secundarios tan bien escritos que tiene la obra. Por ejemplo, cada integrante de la banda del halcón añade algo a la obra por más mínimo que sea, ya sea Rickert, Pipín o incluso Gastón. Lo interesante de la narrativa de Miura es que por mucho que hayan decenas de personajes presentados, desarrollados y caracterizados dentro de la obra, solo Guts, Griffith y Casca son los que realmente se llevan una gran parte del protagonismo, cuando en mi opinión, los secundarios que tiene esta obra son brillantes. Personajes como Lady Furness son excelentes, ya que ella es una representación perfecta de una cara de la humanidad lujuriosa, egocéntrica y sobre todo susceptible a su cargo de poder, ya que ella, al ser miembro de la Inquisición y líder de la Orden de la Santa Cadena de Hierro, su principal objetivo era purgar la herejía, por lo que tanto poder a veces la cegaba. Al emprender un viaje de autoconocimiento acompañado con Guts, comprende el porqué de muchas cosas y madura finalmente. La razón que llega a forjar con Guts y su grupo, pero sobre todo con Casca, es brillante, ya que esta le brinda una perspectiva completamente nueva de las cosas. Comienza a cuestionar sus propias creencias y su propósito en la vida. Este viaje de maduración hizo que se viera forzada a replantear sus valores y enfrentar a sus propias debilidades. Y es entonces que a través de enfrentar todos sus miedos internos, Furness se transforma en una persona más comprensiva, valiente y dispuesta a luchar por lo que cree que es correcto, convirtiéndose en la aprendiz de Sherke. Otro gran personaje es Sérpico. En sus primeras apariciones, Sérpico se muestra como un personaje reservado y leal a Furness. Su principal motivación era protegerla y cumplir sus órdenes, mostrando una gran habilidad en el combate y en el uso de su astucia para protegerla. Sin embargo, siempre guarda una cierta desconfianza hacia Guts.
Pero mientras los capítulos pasan, Serpico enfrenta diversas pruebas y situaciones que lo llevan a cuestionar sus lealtades y a buscar su propio camino. A medida que Farnese y él se unen a Guts en su búsqueda de venganza, Serpico desarrolla un profundo respeto y admiración por la determinación y fuerza de Guts, por lo que finalmente termina aliándose con él, formando parte de su grupo y siendo de vital importancia para este. Luego está Casca. Ella me parece uno de los mejores femeninos que jamás he visto en toda mi vida, porque en mi punto de vista es un personaje que representa de manera fidedigna lo que significa ser una mujer en un mundo como este, y a la vez también demostró múltiples veces que es una verdadera guerrera. El lazo que logra armar con Guts, una de las primeras personas que aceptó su valía y fuerza, está construido a la perfección tanto por el contexto de Guts como su contexto de niña, cuando la vendieron y sufrió un intento de abuso. Y ni hablar de momentos como la primera vez que tiene relaciones con él. Miura nos demostró que Casca, al tener tanto peso para la trama de Berserk y para la vida de Guts, es un pilar del manga indiscutible. Si quieres saber cómo escribir un buen personaje femenino, Casca debería ser la primera opción que se te venga a la mente como opción de inspiración. Y cómo no olvidarme de Puck. Les voy a ser sincero, una gran parte del manga me pareció lejos una de las mejores cosas que tenía esta historia. Siempre decimos que Guts está condenado a morir solo y que él piensa que jamás volverá a tener a alguien a su lado que lo haga reír y sentirse querido como se sintió alguna vez con la banda del halcón. Y era así hasta que llegó él. Puck va más allá de un alivio cómico en un manga tan oscuro. Sirve para apoyarlo emocionalmente, para reprochar cosas malas que haga y cosas buenas también. Pero sobre todo, sirve para darle a Guts la compañía que tanto necesitaba. Puck es más importante de lo que la mayoría del público cree. Solo tiene que intentar ver más allá de lo simple que pueda llegar a parecer que es. Cada personaje introducido en la obra de Vagabond no está aquí porque sí. Todos y cada uno están por una razón, ya que de alguna u otra forma influyen ya sea directa o indirectamente con la evolución de nuestro protagonista y con la evolución del manga en general, y esa influencia no es el eje principal del personaje en cuestión. De hecho, lo que más brilla del antes mencionado no es su aporte narrativo al protagonista, sino su propia participación como individuo. Tenemos a Matahachi, un personaje que recorre un largo camino de desdicha y mala suerte generada por él mismo. Su vida completa siendo un absoluto fracaso por el patético conjunto de decisiones que tomó a lo largo de Pasan los capítulos, las semanas, los meses y los años y nunca demuestra realmente haber cambiado en algo. Sigue estancándose en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, demostrando que no quiere o más bien no puede salir del ciclo en el que está, porque es un cobarde, porque no tiene autoestima, no tiene confianza en sí mismo. Esas escenas donde finge aquella seguridad y franqueza no es más que una máscara que lo único que genera es hacerlo sufrir más y más. Matahachi sin duda es uno de los mejores personajes de la obra y la gente que lo infravalora no tiene ni idea de lo que es una buena escritura en un personaje. Por otra parte, tenemos personajes estacionarios que aparecen en ciertos momentos del manga, como es el caso de Nei, por ejemplo, que dice una de las frases con más peso e importancia en Vagabond: tú solo podrás percibir la verdadera fuerza cuando tú mismo seas verdaderamente fuerte. Mientras vivas en ese estrecho mundo tuyo, jamás sabrás lo que significa. Si tú estás nadando en el océano, nunca entenderás lo vasto que es. Esta frase, aunque no lo crean, tiene peso hasta en los últimos capítulos de la obra, habiendo sido dicha en los primeros. Y Nei tiene un peso tanto en el desarrollo de Musashi como en el combate de él contra Inshun. Y es por eso que junto a Yagyu se queda en un pequeño rincón de la mente de Musashi, atormentándolo cada vez que hace algo inmoral. También tenemos a Kohei, la representación más grande del amor y del querer proteger a alguien querido. En estas instancias del manga, Takeshi estaba teniendo una pelea mental referente a Otsu, ya que la había dejado sola a ella y a Yotaro a su suerte, aún estando enamorado de ella. Y es por eso que en escena entra Kohei, aquel espadachín que en los primeros capítulos intentó vengarse de él sin éxito. La maravilla de todo este combate es como Kohei, sin buscarlo, le enseña a Musashi cómo funciona un lazo, ya que su relación con esa pequeña niña es la ejemplificación más grande de un hermano protegiendo a su hermana pequeña. Y un lazo de amor tan fuerte como ese sería demasiado cruel cortarlo solo por ganar un combate. Es por eso que la batalla de Takeshi con Kohei es tan espectacular, sobre todo por su conclusión, porque Kohei, guardándose cualquier tipo de honor y respeto, después de ser derrotado, le pide por favor a Takeshi que lo ayude, ya que no puede permitir que aquella niña se quede sin familia de nuevo. Sin duda Kohei es de lo mejor de esta obra, y de largo. Y por último tenemos a Taquan, uno de los mejores secundarios que jamás he visto. Si tuviera que mencionar un personaje que ha logrado influir a niveles estratosféricos en la obra, este sería él. Al tener ideales budistas, su contraste con nuestro protagonista y con el Japón a comienzos de la época Edo provocan que brille aún más, porque a Taquan podemos verlo como nuestros ojos y como nuestro maestro. Gran parte del desarrollo de Musashi Miyamoto es valorado desde su perspectiva, ya sea en la batalla contra Denshitaro, donde el monje asustado y horrorizado por lo que vio simplemente siente pena por Musashi, o por ejemplo su último momento en el manga que me encanta, que es su reacción al enterarse de que Musashi pidió de rodillas comida para su pueblo. Taquan es un personaje demasiado único y tiene una esencia que no la he visto jamás en otro personaje. Me encantaría hablar de todo el elenco secundario de este manga, pero el video se me haría infinito. Pero si recibo mucho apoyo de parte de ustedes, no niego en un futuro dedicarle algo a personajes como Seiyuro, Denshitaro o sobre todo Sasaki Kojiro. Pero mientras tanto tiene mi video de la evolución y desarrollo de Musashi Miyamoto, donde hablo bastante del desarrollo de muchos de estos personajes.
Vinland Saga tiene la particularidad de que todos, absolutamente todos los personajes aportan algo, hasta el que solo aparece un capítulo. Thorkell es un personaje excelente porque es la viva representación temática de lo podrido que está el mundo de los vikingos. Thorkell es el guerrero por excelencia, absolutamente todos los adjetivos negativos que dije referentes a la guerra y a la sangre son de este tipo. La obsesión que tiene con el combate y la guerra son inhumanos, tanto que esa misma obsesión fue lo que le hizo darse cuenta que no está completo. Thor fue la primera persona de todas, o más bien, el único guerrero de todos que le hizo percatarse de que era un idiota. Thor, al ser considerado el guerrero más fuerte de todos, tenía el respeto de Thorkell, ya que él, al ser tan arraigado y al estar tan obsesionado con la guerra, la figura de Thor estaba endiosada y protegida por lo distorsionada que estaba su mente. Y es por eso que su último encuentro con Thor lo deja confundido y perdido. ¿Por qué alguien que supuestamente es el guerrero más fuerte de todos actúa de esa forma? Alguien conocido por aniquilar a sus víctimas estaba eligiendo el camino del anonimato y la tranquilidad. Algo tan descabellado como eso no tenía un porqué dentro de la cabeza de Thorkell, porque algo dentro de él sabía que Thor estaba haciendo lo correcto, porque esos ojos tan característicos demostraban que estaba siendo más guerrero que cualquier otro. Y ya que hablamos de Thor, hablemos un poco de él. Nunca he tenido la oportunidad de hablar de él individualmente en un video, porque al ser un personaje pero tan completo y excelente, sus pequeñas apariciones importan demasiado en el manga, tanto que cada vez que hablo de un personaje X termino hablando del mismo Thor. Algo así no lo he visto nunca con un personaje. Es increíble cómo Thor influyó tanto en el manga, a veces sin tener interacciones directas con alguien o algo. Un personaje que le da tanto peso e importancia a acciones y temáticas estando muerto es algo dificilísimo, y Thor no solo lo hace bien, como les dije, lo hace espectacular, tanto que uno de mis momentos favoritos del manga en general y uno de los momentos más icónicos de la historia es ese panel donde le dice a Thorfinn que nadie tiene enemigos, que no hay nadie ni nada que merezca ser lastimado. Otro personaje brillante de esta obra es Hild. Ella es la viva representación de la venganza y del perdón. He hablado de ella tantas veces en este canal y cómo no hacerlo, siendo un contraste perfecto de Thorfinn y siendo un paralelismo perfecto con Einar y siendo protagonista del mejor momento jamás creado de la historia del manga. Porque sí, puede que Thorfinn sea el perdonado, pero le doy el mismo valor a la reacción de Thorfinn como a la decisión de perdonar de Hild. Pero bueno, tengo un video íntegro hablando de ella si lo quieren ver. Canute es otro personaje excelente. Lo conocemos como alguien cobarde, infantil e inocente, características que si no fueran porque tiene poder en el país gracias a su padre, el mundo se lo habría comido vivo. Y su maduración prematura por lo poco listo que estaba no fue llevada a cabo porque sea un pijudo o porque es un dios. No, todo eso nació por perder a la persona que más le importaba y porque tenía que hacerlo. Su cargo lo obligó a volverse un adulto cuando solo quería ser un niño. Y claro, su absoluto cambio de ser un niño a ser un hombre no significa que deje definitivamente de ser el mismo. Canute en el fondo sigue teniendo los mismos valores que le enseñó su verdadero padre, Ragnar, y es por eso que su intervención en la granja junto a Thorfinn es brillante, porque en este momento podemos ver como dos personas con el mismo objetivo buscan concretar con diferentes formas de pensar y accionar, uno de la forma más pacífica posible y otra de la forma en la que el mundo verdaderamente funciona. Todas las participaciones de Canute en este manga son brillantes, su caracterización va más allá de una evolución sencilla. Es fascinante como un monstruo nacido para asesinar, nacido con una espada hilada a su alma y nacido con el espíritu de cortar y masacrar, a la vez sea el personaje que más representa en todo el manga, aquella libertad y libre albedrío de la que Takezo carece. Sasaki Kojiro es uno de los personajes más únicos que jamás he visto. A lo largo de mi vida he presenciado cientos de villanos y antagonistas diferentes, pero nunca alguien como él. Sin haberse enfrentado directamente en combate, considero a Kojiro como tal porque es el némesis de Musashi. Ambos son exactamente iguales temáticamente, pero a la vez son completamente diferentes. Al contrario de Musashi, él es completamente libre, no tiene obsesiones ni propósitos que lo ciegan, simplemente actúa a partir de su instinto, lo que lo hace preso de su inocencia e inmadurez. Por su cabeza no pasan preguntas lógicas como ¿qué significa la fuerza? ¿Qué significa matar? ¿O qué significa el amor? Porque es un niño en el cuerpo de un hombre. Y aquella ignorancia precisamente lo que genera un conflicto y acercamiento entre estas dos bestias. Cada vez que se encuentran, ambos se conectan espiritualmente. Ambos pueden estar haciendo una actividad brutal y sanguinaria juntos, protegiéndose las espaldas mutuamente, y a la vez pueden estar jugando a partir un muñeco de nieve a la mitad con una vara de madera. Esta escena es una de mis favoritas de todo el manga porque ambos espíritus sumidos en la violencia estaban luchando con la espada más grande y poderosa que jamás han tenido en sus manos. La ligereza y sensibilidad con la que Musashi mueve aquella vara de madera era absolutamente lo contrario a todo lo que había hecho antes. Todas las veces que había masacrado a sus víctimas fue con una brutal y errónea forma de manejar la espada, pero admirar la belleza de la forma en la que Kojiro se fundía con el viento y se unía con el frío del ambiente lo maravillaron y lo hicieron admirar su poderosa y tranquila
entidad. Lo maravilloso de este personaje en sí es como Takehiko Inoue le dio tanto tiempo en pantalla para que pueda brillar por sí mismo, y esa calidad que maneja individualmente cuando interactúa con otros personajes provoca que la escena y los personajes entrometidos en esta tengan más profundidad en su desarrollo. Me explico. Nosotros ya sabíamos que Takezo en un pasado estaba conectado consigo mismo, era uno mismo con el cielo y la tierra de una montaña, pero esa conexión con el mundo se desvaneció por la existencia de un propósito carente de sentido, como era buscar la invencibilidad. Pero lo maravilloso acá es que ese recuerdo de su conexión con la naturaleza vuelve cuando observa a Sasaki Kojiro. Admira a una persona en sintonía consigo mismo y con su alrededor, la inocencia en el estado más puro del concepto, alguien que siendo sordo tuvo toda su vida para poder escucharse a sí mismo. Es por eso que la presencia de Kojiro alivia y a la vez molesta a Takezo, porque Kojiro es la representación más grande de aquello que perdió por su inmadurez. Generar tantos conceptos y contrastes en un solo encuentro solo demuestra que Kojiro es un personaje escrito a la perfección. Takehiko Inoue no tiene por qué hacer un encuentro demasiado específico con un contexto demasiado forzado. Al estar tan bien escrito, solo basta que estos dos se encuentren para generar una escena profunda y filosófica, ya sea en un campo de batalla sangriento o en un jardín lleno de nieve. Griffith es el único antagonista de los tres que realmente entró en mi corazón. Askeladd es excelente y Kojiro también, pero lo que Griffith hizo en mi experiencia leyendo La Edad Dorada es algo que no creo que jamás se vuelva a repetir. Miura nos presentó a Griffith como alguien que le había hecho algo horrible a Guts, lo que podía llegar a generar que desde su presentación en La Edad Dorada haya un aura de desconfianza y poca credibilidad, pero Miura es pero tan excelente desarrollando su trama, y aún sabiendo que Griffith le hizo algo horrible a Guts, aún sabiendo que probablemente por él la banda del halcón no aparece en el arco del espadachín negro, y aún sabiendo que no deberíamos quererlo y apreciarlo durante toda la Edad Dorada, yo siempre lo quise, yo siempre creí en él, y ese precisamente fue el error. Lo excelente del personaje de Griffith es que su sueño lo hizo susceptible ante el poder de la mano de Dios y del Behelit. Yo a día de hoy sigo creyendo que había bondad y amor en su corazón. En muchísimas ocasiones me había demostrado querer y apreciar a sus compañeros de la banda del halcón y sobre todo a Guts. Escenas como esta son la ejemplificación perfecta de lo mucho que quería a las personas que le importaban. Y es por eso que el momento en el que comienza el eclipse y masacra a todos sus compañeros de la forma más brutal y cruel es triste y desgarrador, porque no solo está acabando con los personajes que considerábamos hermanos hasta hace apenas unos capítulos, sino porque sabemos que Griffith estaba siendo manipulado tanto por su deseo como por la mano de Dios. El eclipse es la hazaña más brutal y cruel jamás creada en la historia del manga por esto mismo, porque fue a partir de aquí que tanto Griffith como Berserk cambió absolutamente, aún con la existencia del arco del espadachín negro. Y lo que sigue de Griffith en la obra también es excelente, como su encuentro con Rickard y la bofetada que este le da, que en mi opinión representa perfectamente el pequeño lado humano que le queda a su mente destruida. Después de ese golpe, fácilmente podría haber masacrado a Rickard, pero no lo hizo. Y bueno, su participación en los últimos capítulos que sacó el manga, secuestrando a Casca para volver a destruir a Guts mentalmente, es excelente, porque después de todo el camino que recorrió Guts a lo largo del manga, parecía que esta historia había concluido felizmente. Griffith es el único personaje que, habiéndolo amado y apreciado sabiendo que había hecho algo horrible, aún así no podía aceptar lo que había leído. Cuando comencé a ver las primeras apariciones de Griffith en el manga, me negaba a aceptar que alguien tan bondadoso como él había hecho algo malo. Incluso llegué a pensar que Guts realmente podría ser el malo de esta historia, y esto generó que mi sorpresa a algo que ya me habían anunciado con anterioridad sea mucho más grande y dolorosa. Esto solo significa lo excelente que era Miura a la hora de escribir y explicar la historia de Griffith en su obra. La forma de narrarlo es lo que llevó a ser el mejor arco de la industria del manga. Es algo que en mi opinión jamás se volverá a ver. Al contrario que Griffith y Sasaki Kojiro, Askeladd no es el némesis de Thorfinn ni su contraparte. Es interesante la figura de Askeladd en el prólogo, porque se le podría atribuir el papel de antagonista a la vez que el de protagonista. Lo que sí comparte con los otros dos villanos que mencioné antes es su importancia tanto en la vida del protagonista como en el mundo que se nos construyó. Griffith parecería que solo influye en Guts cuando claramente es importantísimo para la construcción del mundo, la caracterización de la mano de Dios y de los miembros restantes de la banda del halcón como es Rickard. Por otra parte, Kojiro es un nombre que genera demasiada autoridad durante toda la obra, y un personaje secundario tan importante como Matahachi gira en torno a este personaje. También tiene muchísimos encuentros con personajes como Takuano o el mismo Musashi, y su participación en el arco entrando a aquel pueblo también demuestra su importancia. Pero Askeladd es otra cosa. Estamos hablando de que literalmente la trama y la historia de Vinland Saga comienza gracias a él. Askeladd no es el guerrero más fuerte e imponente de todos, ya que curiosamente se caracteriza más por lo poderoso que es con la palabra. Su forma de percatarse y analizar el entorno en cuestión de segundos y la forma en la que actúa lo convierten en uno de los personajes más aleatorios y más peligrosos que he visto. Pocos personajes son tan impredecibles como él, sin conocer su historia en un comienzo, sin saber sus metas ni propósito y sobre todo sabiendo su carácter y personalidad. Genera la caracterización más única que he visto en un antagonista. Es increíble como la razón por la que Thorfinn llega a un punto tan bajo en su vida es
es solo porque Askeladd está con vida. La etapa que más vergüenza le genera a Thorfinn recordar y de la que más se arrepiente de haber vivido es exclusivamente generada por él. Askeladd no es un villano que genere contrastes, paralelismos o una dualidad con el protagonista como son los otros dos casos. El único papel de él acá es sacar a la luz el lado más humano y primitivo de Thorfinn, tanto el lado sanguinario y asesino como el lado maduro y pacífico. Porque sí, su muerte es un antes y un después no solo para la vida de Thorfinn, sino que para la vida de Canute también. Su muerte es un catalizador tanto para que Canute por fin pueda entender su cargo en el mundo y pueda madurar finalmente, y para que Thorfinn entienda que ha vivido una vida carente de propósito y sentido, y de que es hora de empezar a florecer como ser humano. También sus interacciones con diferentes personajes como Thor, Floki, Ragnar, su padre, y en especial Bjorn, son magníficas, énfasis en esta última. Su combate con Bjorn es brillante. La pelea de convicciones y a la vez el combate entre dos hombres que entre su odio solo hay respeto y gratitud es simplemente perfecto. Que Askeladd haya asesinado a lo que consideró por primera vez un amigo, alguien que formó un verdadero lazo de aprecio con él, es excelente. Askeladd, con lo poco que apreció en Vinland Saga, en contraparte con los otros villanos, tiene una cantidad de importancia tal que incluso a día de hoy muchos le atribuyen el título de ser el mejor personaje de la obra. Y no es del todo descabellado pensar así. Toda la secuencia que tiene con su padre, el rey, es excelente y brillante. Al conocer tan poco de él, su contexto y su interacción con el rey nos hacen comprender todo finalmente. Askeladd junto a Griffith y Kojiro desarrollan a sus protagonistas de diferentes formas. Griffith desde el amor, evolucionando al odio. Kojiro desde lo que verdaderamente representa ser libre y fuerte. Y finalmente con Askeladd desde el odio hasta el entendimiento del camino recorrido. Todo el mundo dice que vivir es una bendición, ya que estás abierto a vivir infinitas experiencias. Pero ¿qué clase de vida puede vivir un bebé que nació del cuerpo de su madre colgada en un árbol? Un bebé que nace en un contexto tan triste, apagado y sobre todo oscuro. Es imposible que vaya a vivir una vida decente o feliz. Es entonces donde es encontrado por una banda de mercenarios liderados por un tal Gambino. Un hombre que tendría bastante relevancia en lo que voy a relatar a posteriori, ya que este Gambino decide adoptarlo y criarlo como su propio hijo. Gambino fue la primera persona de todas que fue querida por Guts, ya que por primera vez podía llamar a alguien papá, pero todo da un giro repentino y gracias a él abusan de Guts. Y después de que Gambino se llene de rabia e intente asesinarlo, Guts en legítima defensa se defiende y procede a matar a la única figura paterna que había tenido. Este conjunto de sucesos son importantísimos para lo que será Guts el resto de la Edad Dorada, porque aquellas cicatrices y traumas van a ser importantísimas para su relación con Casca y sobre todo con Griffith. Después de asesinar a Gambino, Guts se queda absolutamente solo vagando de un lugar a otro, hasta que se encuentra con la banda del halcón y su líder. Este tal líder lo reta a un combate, el cual pierde, por lo que al final decide reclutarlo en su propia banda. Es en todo este periodo donde el nombre del arco de la Edad Dorada comienza a agarrar sentido, ya que estos eran los años dorados de un Guts que solía ser feliz y amable. El lazo que forjó con todos los miembros de la banda del halcón era tan conmovedor, porque en un comienzo Guts ni siquiera sabía cómo relacionarse con las personas. Desconocía qué era la amistad, el amor, las relaciones en general. Pero conforme van pasando los meses y los años, Guts finalmente encuentra ese algo por lo que luchar y por lo que soñar, que era proteger y fortalecer aquel vínculo que lo hacía sentirse completo finalmente. Es en estos momentos donde, por ejemplo, su preciosa relación con Casca comienza a florecer. Era precioso observar cómo el hombre que jamás aprendió a amar intentaba dar todo de sí para poder enamorar y estar junto a la mujer que había decidido enamorarse. La escena de su primera vez es excelente en todo el sentido de la palabra, ya que aquí se puede observar cómo aquel recuerdo traumático, por mucho que hayan pasado años y años, sigue estando allí y sigue atormentándolo. Y lo que mejora aún más la escena es la reacción de Casca ante esto, ya que en vez de juzgarlo o burlarse por la aparente fragilidad y poca masculinidad de Guts, decide entenderlo y simpatizar con él, haciendo que aquel momento lleno de amor y pasión sea mucho más precioso. Pero de repente problemas comienzan a surgir, ya que capturan y torturan a Griffith, y después de sucesos que no termina de comprender, se ve envuelto en lo que llamo la hazaña más grotesca y horrible que se ha creado en la historia del manga. Es cruel saber que Guts lo perdió todo en cuestión de minutos. Perdió la inocencia que había recuperado, perdió la ilusión que había adquirido, perdió a la gente, o más bien a la familia que le daba un propósito, y sobre todo, perdió a su mejor amigo y a Casca. Después del eclipse, Guts jamás volvió a ser el mismo. Esto representado en el arco del espadachín negro y en el arco posterior a la Edad Dorada. Es entonces donde es maldecido a vivir siempre en constante defensa y peligro. Aquella marca del sacrificio, al igual que el trauma que le propició Griffith, es una herramienta para no hacerlo volver a tener tranquilidad ni paz en su vida nunca más. Después de perderlo absolutamente todo, Guts es salvado milagrosamente, pero Casca perdió la memoria y él ahora se vio envuelto en una situación desgraciada. Es entonces donde recorre un viaje a lo largo de todos estos años de aprendizaje y enseñanza.
avanza. Conoce a personas nuevas como son Lady Ferness, Sérpico, Puck, Isidoro, Shierke, etc. Y todas estas personas de cierta forma lo hacen sentir por lo menos un poco feliz. Guts en su camino posterior al eclipse aprendió de la paz y de lo importante que son las personas que lo acompañan y aprecian de verdad. Y es irónico, porque cuando Guts recuperó finalmente a Casca, se podría decir que finalmente, después de tantos años de viaje, sangre, sudor y sobre todo lucha, volvió a aquella edad dorada en la que solía estar, ya que finalmente, viviendo en sintonía y paz con lo que verdaderamente es importante, volvió a ser feliz, por lo menos un momento. La gente está acostumbrada a darle una meta fija a su existencia, un sueño que si no se cumple solo demostrará lo ineficientes que son y la vida que desperdiciaron en una sola meta que no lograron conseguir. Pero Vagabond y Musashi Miyamoto, de una forma única y maravillosa, nos enseñan que no existe nada como un propósito en la vida o una meta establecida y fija. La vida curiosamente se trata de aquellos pequeños logros y pequeñas cosas que nos hacen sonreír. Takeso solía ser un niño en sintonía con la naturaleza y lo infinito que es el bosque de una montaña. Aquellos paseos que solía dar por esos lugares tan verdes y coloridos lo hacían sentir seguro de sí mismo y sobre todo, libre, como una gota en el océano. Es entonces donde la presencia de su padre comienza a interferir e instigar a Takeso a seguir un camino que jamás debió recorrer. Su padre se hacía llamar a él mismo un guerrero invencible bajo el sol, un espadachín que poseía tal poder para acabar con cualquier adversario o victimario que se le cruce. Aquella filosofía de vida es estúpida, ya que la invencibilidad no es un concepto palpable ni mucho menos plausible, ya que el mero concepto de ser fuerte también presentaba muchas negaciones e hipocresías. Pero Takeso, negado a pensar por sí mismo y convencido de que puede llegar a ser alguien igual a su padre, decide adentrarse a lo que sería el camino más sangriento y más finito que podía recorrer. Takeso incita a su amigo de la infancia Matahachi para que junto a él entrenen y se convierten en espadachines de renombre. Y conforme los meses y los años pasan, Takeso va adquiriendo aquel fuerza y fortaleza física que tanto buscaba. Lleno de soberbia y egocentrismo, se bate en duelo con diferentes guerreros a los que vence, por lo que estas victorias no hacen nada más que agrandar su confianza en él mismo, cosa que en un futuro sería destrozada. En este camino de violencia y sangre, conoce personas como este jefe de mercenarios, un chico en busca de venganza llamado Kohei, a estas dos chicas que lo traicionarían, y sobre todo, conoce a Takuan. Este hombre con un estilo de vida budista en cierta parte lo perturba e incomoda, ya que sus ideales y principios chocan directamente con los suyos, y es después de ciertos sucesos que él termina siendo capturado por él, y por una chica que tendría bastante relevancia dentro de esta historia, Otsu. Este monje, después de torturarlo psicológicamente y después de hacerle ver la verdad de su vacío pensamiento y propósito, lo hace llorar, lo que parecería un aparente final a ese estilo de vida vacío y carente de sentido. Pero curiosamente, días después, Takeso vuelve a pecar cometiendo los mismos estúpidos errores de antes. Esta era la primera vez que Takeso nos decepcionaba, e interesantemente no sería la última. Takeso vaga por allí en busca de enemigos fuertes. Primero se encuentra con los Yoshioka y por primera vez conoce el miedo a la muerte, pero tampoco exterioriza y analiza más esa experiencia, porque como no pudo derrotar y ni siquiera pudo combatir contra Seiyuro, todo ese espectáculo fue en vano. En este viaje se encuentra a Kurinei, un anciano que a su vista solo dice frases estúpidas y palabras sin sentido, por lo que su nulo entendimiento hacia él le genera un rechazo que en un futuro se convertiría en admiración. Es entonces donde se encuentra Ainshun, y este personaje sería el primero de todos que le daría un golpe de realidad a su soberbia, ya que por primera vez Takeso le tenía miedo a la muerte. Es por eso que decidió superarse a sí mismo, teniendo lo que en mi opinión es una de las mejores peleas del manga, porque ese combate de miradas, de miedos, de inseguridades es excelente, y es precisamente en la conclusión de este que a Takeso se le vuelve a presentar otra temática cuanto menos interesante: el amor hacia la vida, o más bien, el amor por vivir. Su siguiente encuentro fue con Yayo Sekishusai, el espadachín proclamado como el portador de una espada que suena con el cielo y la tierra, como el guerrero más invencible que había existido. E irónicamente, cuando por fin está frente a él, Yayo solo representaba a alguien débil y pacífico, un simple anciano que no busca enfrentarse ni molestar a nadie. Y es en este encuentro donde nos presenta por primera vez el concepto mejor trabajado de la obra, ya que Takeso, después de percatarse de que este anciano débil tenía algo que lo hacía invencible a sus ojos, procede a darle una lección de vida. Invencible es una mera palabra. Aquella lección de vida que se enfocaba meramente en el cómo estaba desperdiciando su vida y su potencial humano, destacando que abriendo sus ojos realmente y dejando de lado una mera palabra como es invencible, puede llegar a ser tan infinito como es él al imaginarse con los ojos cerrados. Pero otra vez más, no entiende y sigue sin entender. Ocurren diferentes sucesos como es su encuentro con Kohei, o su encuentro con los Yoshioka, que representa a la perfección que Takeso se niega a cambiar y a madurar. Después de masacrar a los 70 Yoshioka, parecía que finalmente se había dado cuenta del valor que tiene una vida, y lo horrible que es estar envuelto en una espiral de odio y sangre. Pero una vez más, cegado por aquel sueño, escapó de la cárcel para volver a hacer lo mismo. Todo hasta que llegó
a la granja. Es interesante como tanto en Vagabond como en Vinland Saga, la granja es una herramienta temática para purificar el alma y hacer madurar a los protagonistas. Fue en este lugar donde Musashi Miyamoto comprendió lo infinito que puede llegar a ser finalmente. Personas maravillosas como Yori, o los campesinos que vivían en esta misma granja, o esta familia que lo acogió en su familia antes de entrar a la granja, son el ejemplo perfecto de que Musashi realmente sí puede cambiar. Todos estos meses, Musashi apreció la belleza en personas tan débiles como aquel pueblo, y al formar un lazo de amor con Yori, se percata que lo verdaderamente importante es salvarlos del destino trágico al que están condenados. Y el guerrero conocido como Musashi Miyamoto, aquel bestia que masacró a cientos de guerreros y que pudo acabar con un clan completo, decidió rogar de rodillas a unas personas que por favor ayuden a su pueblo con alimento y ayuda. El desarrollo de Musashi Miyamoto va más allá de una simple especie de redención y de un cambio rotundo en su forma de pensar, ya que al haber cambiado, demostró finalmente que aquel bestia inmunda carente de sentimientos, por fin era humano, y demostró también que el ser humano es capaz de vivir una vida infinita. ¿Qué es lo que sucede cuando a un niño inocente lleno de hambre por conocer el mundo y volverse igual de grande que su padre, le arrebatas aquella inocencia que lo caracterizaba y lo conviertes en un esclavo preso de su propia mente, en un abismo lleno de odio? Thorfinn era un niño que nació de la inocencia y la pureza de un corazón fuerte y precioso como el de Thors, y precisamente ese desconocimiento e ingenuidad, esas ganas por conocer el mundo y volverse alguien erróneamente fuerte, fueron lo que lo condenaron al infierno más oscuro y sangriento. Por no haberle hecho caso a su padre, se adentró a una aventura que desafortunadamente lo condenaría, ya que en esta observa cómo su padre fue traicionado, emboscado y asesinado delante de él con la mayor falta de respeto al honor que pueda haber. Su paso por este abismo fue cruel, porque él mismo se condenó a vivir una vida cegada por el deseo de vengar a su padre, cuando él mismo sabe que en cualquier momento simplemente pudo huir de ese horrible entorno. Si asesinar a alguien para muchas personas puede ser traumante y desgarrador, imaginen repetir esta hazaña cientos de veces solo para conseguir un objetivo aún más cruel que el otro. Thorfinn sabe bien en el fondo que su padre jamás habría querido que desperdicie toda su vida de esa forma, pero él, cegado, autoconvenciéndose de que todo lo que está haciendo lo llevará finalmente a donde quiere estar, sigue arraigado a la idea de matar para finalmente asesinarlo a él. Toda su etapa del prólogo es brillante por esto mismo, porque Thors nunca pudo enseñarle al 100% lo que significa la bondad y la empatía, y esto provocó que durante años asesinara a personas sin siquiera cuestionarse por un momento quiénes eran, o si tenían familia y amigos. Pero hubo solo una persona que se percató que tarde o temprano Thorfinn aprendería por él mismo todos estos valores, y ese era Askeladd. Después de todo, Thorfinn es el hijo de Thors, el guerrero más fuerte que jamás existió. La muerte de Askeladd, como dije antes, no solo es un catalizador para la evolución de Thorfinn en la granja, sino que sirve para generar situaciones y paralelismos excelentes, como cuando en la misma granja en el abismo se vuelve a encontrar con él. Su paso como esclavo es maravilloso también porque Thorfinn está absolutamente vacío. Al haber visto cómo la razón por la que arruinó su vida y su futuro moría por las manos de otra persona, se quedó sin ese odio que lo volvía tan fuerte, sin esa venganza que le daba un propósito para moverse y un objetivo para poder seguir adelante. Momentos como cuando lo amenazan con asesinarlo y él solo responde que se siente vacío son la representación perfecta de la depresión y el dolor por el que está pasando. Pero curiosamente le habían asignado un compañero que no parecería ser muy relevante, hasta que con el tiempo fue tomando más y más importancia en la vida de este esclavo sin propósito. Así es, estoy hablando de Einar. Este personaje sería el que lo ayudaría con su crecimiento y cambio. Aunque irónicamente el punto de inflexión para Thorfinn nació gracias a una pelea y un golpe innecesario nacido de la ira de Einar, ya que estando inconsciente vuelve a pasar por aquel abismo de venganza y odio. Es en este encuentro con las personas inocentes que asesinó y con Askeladd que finalmente se percata que todo su recorrido en el prólogo estuvo mal y que tenía que redimir de alguna forma todo el daño que había provocado. Es entonces donde, recordando aquella historia que solía escuchar de pequeño acerca de un lugar alejado de todo el mundo donde reinaba la paz y la tranquilidad, llamado Vinland, decide crear su propio paraíso donde los esclavos no existan y donde la guerra ni el odio tampoco exista. Y como primer paso para llegar a esta tierra prometida, decide en primer lugar salvar aquella granja que le hizo madurar tanto en estos últimos años de vida, enfrentando a Canute de la forma más elegante posible, ya que sin combatir a nadie y sin tener que dañar a alguien, logró convencerlo de irse, siendo golpeado 100 veces en el rostro, demostrando que un verdadero hombre no tiene que recurrir a la violencia y que sobre todo no tiene enemigos. Luego de zarpar un barco hacia su tierra natal para reencontrarse con su familia, busca financiamiento para construir esta tierra prometida. Y esa mitad de su viaje, donde los enfrentamientos con su pasado comenzarían a impedir que siga viviendo impune a lo que hizo. El primero de estos ejemplos es su encuentro con Hild, la mayor representación de que su pasado es imposible de borrar y de que no existe algo como la redención en un hombre como él. Su encuentro con Hild es excelente, porque decide seguirlo y ponerlo a prueba para ver si realmente logró redimirse y madurar. Y es aquí donde llega su segunda prueba, su reencuentro
según Floki. El momento en el que estuvo más cerca de volver a caer en ese abismo, y a la vez su única y última oportunidad en la que realmente pudo haber vengado a su padre. Lo excelente del arco de la guerra del mar Báltico es que se pone a prueba a Thorfinn para ver si de verdad cambió, para ver si pudo dejar atrás aquella faceta agresiva y llena de violencia que solía tener. Y esta incógnita fue resuelta en el momento en el que, delante del verdadero encargado del asesinato de su padre, decidió no matarlo y seguir adelante en su plan para crear Vinland. El desarrollo y evolución que tuvo Thorfinn en Vinland Saga fue tan, pero tan conmovedor, que me llena de lágrimas de solo pensarlo. El último arco es simplemente felicidad y una demostración de que buscar paz y armonía solo te va a traer paz de vuelta. Thorfinn, después de tantos años, por fin había podido crear Vinland y por fin había podido redimirse de todos los crímenes que había cometido en un pasado. Y sí, me refiero a su pasado porque después de tantos años, Hild lo había perdonado y había aceptado que sí había podido redimirse y cambiar. Thorfinn, con su historia, no solo nos enseñó que la redención existe en las personas que realmente quieren cambiar, sino que nos demostró a todos que la violencia no es el camino y que la paz es el arma de los verdaderos guerreros. Vagabond posee un estilo de dibujo particularmente detallado, realista, bello y muy trabajado. A pesar de que no lo parezca, es un manga que se publicaba de forma semanal, por lo que el mérito de Takehiko Inoue para tener semejante nivel de trazo y detalle en tan poco tiempo es cuanto menos impresionante. El autor usa un pincel de caligrafía para realizar su arte, lo cual le da un toque orgánico a sus dibujos, a costa de que este pincel es muy complicado de usar y cualquier movimiento en falso puede echar a perder un dibujo. Utiliza un estilo naturalista que trata de recrear la vida tal cual es. Los animales, los árboles, montañas, suelos, casas, dojos, todo está hecho con la intención de recrear la realidad de forma fidedigna y natural. Vagabond busca en los detalles mundanos y en los objetos cotidianos la perfección y armonía de este mundo. Hay un contraste entre la naturaleza tan armónica de sus escenarios y sus seres humanos oscuros, envueltos en una espiral de odio, matándose unos a otros en sangrientas batallas llenas de crudeza y salvajismo. También se hace uso de la acuarela cuando el autor pretende expresar un sentimiento en específico o simplemente destacar un momento determinado de la historia. Los personajes, sutilmente, poseen auras que pueden representar o bien sed de sangre o su comunión con el gran todo. En ciertos personajes se cambia el color de ojos por uno blanquecino que expresa en profundidad su situación y pensamientos en ese mismo momento. Vagabond encuentra la belleza de la vida no en un romanticismo idealista, en ideologías concretas sobre cómo funciona el mundo, sino más bien en la aceptación en vez del rechazo, en ser uno con el todo, ver el ciclo eterno de vida y muerte y encontrar en uno mismo la infinitud de todo. Aunque los personajes no sean capaces de entenderlo por estar en una espiral de odio y asesinato, esta verdad les perseguirá hasta que entiendan que no hay ganadores en la vida. Solo los que, irónicamente, son capaces de escapar de esa espiral han logrado avanzar y estar un poco más cerca del propósito del manga: ser uno con el cielo y la tierra, el esclarecimiento interior de todas las impurezas del alma, la grandeza espiritual de quienes entienden cuán infinitos son al encontrar en uno mismo un reflejo de todo el universo. Miura, por otra parte, se centra mucho más en la anatomía oscura y trazos mucho más maquiavélicos y escalofriantes. Muchos paneles de Berserk están meramente centrados en el sufrimiento que representa una escena, ya sea la masacre de cierto grupo de personas o el simple hecho de enseñar sangre, ya es razón suficiente para hacer un panel con tonalidad oscura y escalofriante. El arte de Berserk es conocido por esto y por su gran calidad de detalle también. No es raro que Miura y Takehiko Inoue sean considerados maestros a la hora de ilustrar un panel a mano con pincel, detalle y mucha dedicación. Cuando Miura quiere enfocarnos cualquier tipo de expresión o detalle importante, no hace falta tener que enfocarlo en la misma escena o hacerlo muy vistoso al ojo humano. Detalles simples como la expresión de Guts en esta escena o los ojos llorosos y furiosos a la vez de esta otra escena demuestran que si el arte en un panel está bien planteado y sobre todo ejecutado, no hace falta diálogos innecesarios o añadidos que no importan. Miura es uno de los maestros en este asunto, habiendo paneles que sin ninguna palabra representen mucho o habiendo paneles que solo con un grito, palabra o acción se puede ver de forma perfecta lo que se quiere representar e incluso impulsar esto mismo. El arte de nuestro maestro Miura, como dije antes, se caracteriza por lo oscuro que puede llegar a ser. Pero como sabemos, el mal es casi tan inherente como el bien, y Miura sabe plasmar a la perfección sentimientos como la felicidad, la alegría y sobre todo representar la paz de un ser tan dañado como Guts. Por último tenemos al maestro Makoto Yukimura. Su estilo de arte es interesante, porque se podría decir que es una combinación de lo oscura que puede llegar a ser la mano y tinta de Miura, con lo delicado y bella que puede llegar a ser la mano y tinta del maestro Inoue. Yukimura se podría decir que utiliza ambos estilos de arte en diferentes partes de su historia. Por ejemplo, hay momentos oscuros en este manga que necesitan de aquella tinta escalofriante y cruel que tiene Miura, como es el caso de Thorfinn entrando al abismo. Cuando este acontecimiento se lleva a cabo, Yukimura nos hace muchísimo énfasis en el accionar de seres perdidos asesinándose y masacrándose entre ellos. Nos enfocan
muestran cabezas volando, rostros desfigurados, sangre y sobre todo sufrimiento. Una escena tan cruda y adulta como esta es complementada con la ambientación oscura y la expresión de personajes que en su mayoría son expresiones de dolor, pena y tortura. Pero por otra parte, hay momentos y sobre todo paneles en este manga que representan todo lo contrario. Paneles que representan la libertad, paneles que representan la paz y la tranquilidad, paneles que representan tristeza y consuelo, y sobre todo, conexión con la serenidad del entorno y la naturaleza. Makoto Yukimura, por mucho que no tenga ese nivel de detalle tan inmenso que tiene Miura y Takehiko, tiene un estilo de arte preciso, conciso y efectivo, por lo que no tiene nada que reprocharle a nadie. E incluso me atrevería a decir que hay algunos paneles que solo funcionan por el estilo de dibujo de Yukimura, por lo que junto a los otros dos grandes, Vinland Saga tiene un arte y una calidad para ilustrar tremenda. La palabra tragedia es constantemente utilizada en diferentes obras, pero lo que hace especial a Berserk a mi ojo es su uso de este concepto tan intenso, pero sobre todo complejo. Lo que voy a decir a continuación lo dice alguien que ha visto muchísimas representaciones de la tragedia en diferentes formas, pero lo que diferencia a Berserk del resto de obras es el tiempo que se toman para construir esta tragedia. Como Guts es el eje principal de la historia, él representa a la perfección el concepto de que vivir es una maldición. Cuando crees que las cosas pueden llegar a cambiar y cuando crees que por fin encontraste aquella paz y tranquilidad, la crueldad de la vida te obligará a volver a aquel abismo en el que te encontrabas. Guts, desde que nació, la muerte lo ha perseguido, pero lamentablemente no ha alcanzado. Para las personas, la vida es lo más preciado que se tiene, y si esta se le quita a alguien, le está quitando la oportunidad de todo, de llorar, sufrir, reír, sentir, en otras palabras, vivir. Pero ¿qué clase de vida puede vivir alguien como Guts? Es ahí precisamente donde se trabaja la construcción de una tragedia, porque claro, es doloroso quitarle a un hombre todo lo que tenía, pero algo aún más cruel es arrebatarle todo lo que amaba a un hombre que no tenía nada. Guts nunca había logrado experimentar la convivencia con otras personas, y la primera vez que logra armar un verdadero vínculo, este fue arrebatado por la misma persona que le dio todo. Pero la maravilla de todo esto es que por lo menos no todo está perdido, ya que Casca sigue viva y aunque haya perdido la memoria, puede recuperarla. Kentaro Miura nos da una pequeña esperanza entre medio de toda esta oscuridad. Nos dice que hay una pequeña posibilidad de que Guts pueda volver a ser feliz junto a la única persona que realmente amó, y tuvieron que pasar más de 250 capítulos de manga y en la vida real más de 20 años para que por fin, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, después de tanta sangre y dolor, Casca recuperara la memoria. Como dije antes, este manga tiene una de las mejores formas de construir una tragedia, pero como dije, lo que realmente diferencia a Berserk de las demás obras es el esmero para construir esta. 20 años. Miura sabía que llevábamos 20 años esperando para que Casca por fin pueda recuperar la memoria, y sabiéndolo, le devolvió la memoria solo para que Griffith aparezca y se la lleve, dejando a Guts solo. Una vez más, nada vale la pena. Tantos años de esfuerzo por parte de Guts no sirvieron nada. Los 200 capítulos que leímos todos los lectores dieron igual porque Griffith una vez más le quitó a Guts lo único que lo mantenía de pie. El maestro Kentaro Miura es un genio por todo lo que les dije. No creó esta historia para que las personas piensen que vivir es una maldición. Curiosamente, lo que nos quiere enseñar tiene como base lo anterior, lo impactante y trágica que es la vida de Guts. Permite que nosotros no solo empaticemos, sino que incluso nos sintamos identificados y generemos un lazo con él. Y es ahí precisamente donde me voy a profundizar en este punto. La conexión con el lector. Berserk tiene algo único, algo que se lo ha visto a poquísimas obras, y es lo que ha repercutido en las demás personas. El día donde se anunció la muerte del maestro Kentaro Miura, que en paz descanse, pude ver cientos, miles de comentarios de personas deprimidas que expresaban el cómo Berserk cambió sus vidas. El viaje de Guts está lleno de desgracia, pero hilado a esto, está mi temática favorita de este manga. Pueden pasar 370 capítulos, pueden pasar décadas, pueden pasar la mayor de las tragedias y la peor de las pérdidas, pero Guts siempre seguirá adelante, siempre seguirá luchando y siempre seguirá demostrándole a la vida que vale más que ella. Es por eso que Guts me genera algo que casi ningún personaje me ha generado, y es el deseo por su felicidad. Aún siendo un personaje ficticio, siento la necesidad de verlo feliz de alguna forma. Necesito que vuelva a tener aquella paz y tranquilidad que tuvo junto a sus seres queridos. Necesito volver a verlo sonreír, volver a verlo reírse y sobre todo volver a verlo tranquilo. Y claro, esta conexión tan cercana que tenemos con Guts es lo que nos ayudó a tantos en nuestras peleas mentales. Porque si nosotros tanto quisimos que Guts pelee y siga adelante contra la vida misma, significa que yo también, y ustedes también, pueden seguir adelante sin rendirse. Berserk es tan especial porque nos enseña el valor más importante de todos, es la determinación. Jamás te dejes ganar ante la vida, ya que Guts nos enseñó a todos que podemos demostrarle al mundo que somos los guerreros más fuertes que jamás existieron. La cosa que más valoro de Vinland Saga, la cosa que más me ha ayudado a madurar y a ser mejor persona,
es su enseñanza. El mensaje de Makoto Yukimura nos ha llegado a cientos de miles de personas a lo largo del mundo. Por mucho que el mundo esté plagado de personas malvadas, personas que se dejan llevar por la violencia, el odio y el rencor, cada vez hay más y más personas que comienzan a entender y valorar mensajes tan positivos y preciosos como este. Y claro, mangas como Berserk, que también van a gloria lo que significa la paz y la tranquilidad, ayudan mucho a que este mensaje pacifista sobre el mundo se expanda. Y les juro que todo esto me genera una inocente sonrisa en el rostro. Yukimura nos quiso enseñar una historia de redención sobre un pequeño niño vikingo en busca de venganza que se perdió a sí mismo, cometiendo actos inhumanos que atentaban no solo contra personas y familias inocentes, sino que atacaban directamente lo que su padre creía. Y lo que terminó brindándole al mundo fue la mejor enseñanza y la mejor frase jamás creada de la historia del manga. Nadie tiene enemigos. No hay nadie que merezca ser lastimado. La primera vez que la escuchamos es desde la boca de Thors, pero claro, todavía no entendemos el porqué de esa frase tan rara e incierta. ¿Por qué un guerrero reconocido por acabar de manera increíble con sus víctimas está diciendo algo como esto? En el mundo vikingo, unas palabras como esas no tienen sentido, menos cuando se les aproxima una guerra. Pero claro, esta frase poco a poco va cobrando más y más sentido conforme las experiencias de Thorfinn van ocurriendo, como el encuentro de Thorfinn y esta anciana que lo acogió como su hijo, o cuando sueña a menudo con su padre decepcionado de él por alguna razón que escapa a su comprensión, o cuando muere Askeladd, o sobre todo cuando golpea a ese trabajador de la granja y acto seguido vuelve a caer en ese abismo de desesperación y venganza. La enseñanza de Vinland Saga no nos dice que perdonemos a cualquiera que nos haga daño, ni mucho menos que armemos un lazo de aprecio forzado con personas malvadas que nos hacen daño. Makoto Yukimura te quiere enseñar que no tienes por qué recurrir al camino de la venganza, no tienes por qué herir a alguien cuando la situación se puede resolver hablando, no tienes por qué guardarle rencor a alguien y menos cuando esa persona no lo ha hecho buscándote el mal. Cualquier tipo de violencia está mal, ya sea la física, mental o verbal, y esto precisamente me hizo crecer bastante. Desde que leí este manga he perdonado a mucha gente que quizás no merecía el perdón, pero claro, ahí es donde precisamente entra en juego esta enseñanza, ya que perdonarlos y seguir adelante hizo que me sintiera mucho mejor conmigo mismo. Vivir sin tenerle rencor a alguien y vivir sabiendo que tu forma de ser jamás te va a llevar a la venganza o a herir a alguien te genera calma y paz. Es simplemente tranquilizante, porque vivir en paz es hermoso. Siempre nos dejamos llevar por diferentes sentimientos erróneos que solo nos llevan a la desgracia, como el egoísmo, la envidia, la codicia, el odio, la pereza, el rencor y en este caso, la obsesión. Vagabond es el manga por excelencia que trabaja uno de los conceptos más complejos y complicados de tratar, que es el propósito humano. Desde nuestro comienzo como especie, o más bien desde que aprendimos a pensar y a cuestionarnos las cosas de nuestro alrededor, siempre existió esa pregunta en nuestra cabeza: ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Para Takehiko Inoue, estas preguntas no son más que limitantes a la hora de explorarnos psicológicamente. La existencia en sí carece de propósito desde su base. No hay ningún tipo de razón divina o finalidad por la que estás con vida. Simplemente tuviste la suerte de nacer en un mundo que te deja abierto a infinitas posibilidades. Para cualquier persona normal esto podría llegar a ser agobiante, porque claro, como dije antes, el ser humano siempre se ha dejado llevar por la codicia, el egoísmo y en este caso, la pereza. La necesidad humana por conocer su propósito y a la vez su nula disposición por hacerlo ya es una característica intrínseca de nosotros, y es ahí donde llega Vagabond. Esta historia nos podría haber contado la historia de alguien vacío que le busca sentido a su existencia, y a base de diferentes experiencias lograr que este protagonista por fin le haya sentido a su existencia, alcanzando la felicidad. Pero Takehiko no podía ocupar un concepto tan amplio y complejo en una historia tan simple y sosa. Es por eso que decide crear a Takezo, un protagonista que desde que lo conocemos ya tiene sus metas y sus deseos claros. Tiene un sueño que cumplir, que es volverse alguien invencible bajo el sol, teniendo un poder físico tal para poder vencer a cualquier oponente que se le cruce en su camino. Uno pensaría que Takehiko está usando de manera estúpida el concepto del propósito, y claro, eso es exactamente lo que él busca que nosotros pensemos. Lo brillante del desarrollo de Musashi Miyamoto es el viaje que este recorre a lo largo de todo Japón. Su padre le enseñó todo lo que él sería en un futuro. La inmadurez de su progenitor, sin pensarlo, crearían a un monstruo capaz de asesinar a 70 personas en un mismo campo de batalla, hasta que luego conoce a Takuan. Este monje le enseñó a Musashi y a los lectores algo que tendría muchísimo peso en la trama futura del manga, que son los valores budistas, como la bondad, la solidaridad, la tranquilidad y sobre todo, la paz mental. Luego Inei intentó explicarle cosas similares que Takuan le dijo, pero esta vez centrándose mucho más en el concepto que Takehiko Inoue quiere trabajar en Takezo, que es lo infinito que es el ser humano. Luego Inshun le dio un golpe de realidad, haciéndolo percatarse de que es un simple humano jugando a ser invencible, para luego enseñarle otro concepto que sería vital en un futuro: la espiral de odio y sangre. Luego Yagyu fue la persona más directa en arremeter contra los ideales de Takezo, al demostrarle en la cara que todo en lo que creía no tenía sentido, y que solo está desperdiciando lo infinito que puede llegar a ser. Pero aún así,
Takesu sigue sin prestar atención. Luego Otsu y Kohei le enseñaron sobre qué significa armar un lazo de aprecio con otra persona y lo que significa querer defender y proteger a alguien. Luego Seiyuro le enseñó lo importante que son aquellos lazos de aprecio y amor de los que hablaban Kohei y Otsu. Luego Kojiro le enseñó a valorar más las pequeñas cosas que dejó de apreciar, como la conexión con uno mismo y la importancia del equilibrio mental para poder estar en sintonía con la libertad. Luego esta pareja de ancianos le enseñó sobre qué significa ser gentil y amable, demostrándole que hasta un hombre sanguinario como él puede llegar a ser gentil y tranquilo. Luego Densichiro le explicó sobre que realmente es posible cambiar y que eso solo queda en ti hacerlo. Luego esta familia le enseñó directamente lo que significan aquellos lazos, con ese triste momento en el que después de meses de haber convivido con esta familia que lo acogió como uno de ellos, tuvo que irse, observando cómo los pequeños niños lloraban y pedían por favor que no se fuera. Y finalmente, al conocer a Yori y a su pueblo, estos le enseñaron lo que significa la verdadera gentileza, la amabilidad y sobre todo, la solidaridad. Es en todas estas experiencias que, sin darnos cuenta, Takehiko Inoue nos dio una lección de vida a todos nosotros, ya que Musashi fue capaz de hacer muchísimas cosas diferentes siempre que no se centró en la espada, lo que significa que su propósito en la vida no era nada más que un limitante a las infinitas cosas que es capaz de hacer. Por fin lo entendiste, ¿no? Jamás has tenido una razón válida para vivir, porque algo tan soso como eso no existe. Tú que me estás escuchando, eres capaz de vivir la vida que tú quieras vivir. Después de todo, tú eres tu propio protagonista y tú eres el encargado de dirigirte hacia donde tú quieras ir, ya que después de todo, frustrarse por algo tan tonto como un propósito fijo a tu existencia es muy patético, ¿no es cierto, Musashi? Los tres grandes son llamados como tal porque se conectan entre sí. Por mucho que tengan ideas conceptualmente diferentes, todas se trabajan desde la maldad y el odio para concluir en la bondad y en el bien humano. Lo mejor de estas tres obras no son ni sus masacres cometidas en guerras, ni los combates y desafíos a muerte entre espadachines en busca de honor, ni la masacre de diferentes colectivos y personas inocentes por un poder mayor que los controla. Lo que hizo especiales a estos mangas fueron los valores que surgen precisamente de esta oscuridad: la paz, la bondad, la solidaridad y la tranquilidad. Las tres obras tienen en común que comienzan con sus protagonistas sumidos en el nihilismo, rencor y la crueldad del alrededor, pero los tres, a base de esfuerzo, experiencia, aprendizaje y sobre todo madurez, nos enseñan a nosotros a crecer igual que ellos. Berserk, Vagabond y Vinland Saga son considerados los tres grandes del seinen porque son diferentes a todo lo demás que hay en el mundo. Son obras que su único propósito es que tú como persona madures y entiendas qué es lo que estás haciendo mal y cómo cambiarlo. Es por esa razón que millones de personas a lo largo del mundo no encuentran la forma de poder agradecer el trabajo tan importante que han hecho estos mangas dentro de sus vidas. Personas que estaban a punto de acabar con su vida y estos autores le dieron la fuerza que necesitaban. Personas que estaban perdidas y que encontraron la motivación de poder hacer algo grande gracias a estos autores. Y personas que, sumidas en agresividad, violencia y odio, hoy no son más que seres pacíficos que dan amor a los que aman y aprecian gracias a estos autores. Es por eso que los verdaderos tres grandes son ustedes: Kentaro Miura, Takehiko Inoue y Makoto Yukimura. Ustedes son los verdaderos guerreros que hicieron que yo y millones de personas a lo largo del mundo maduremos y apreciemos lo maravillosa que es la vida. Y sobre todo, gracias Miura. Gracias por enseñarme a seguir luchando pasase lo que pasase. No estoy seguro de si existe un más allá o algo así, pero si lo existiera, estoy seguro de que estarías orgulloso de saber todo lo que has hecho por nosotros. Yo antes también solía ser alguien inmaduro, alguien que se dejaba llevar por el odio, por la venganza y el rencor, pero comprendí que ese no era el camino. A veces es más importante apreciar el bosque tan maravilloso que nos rodea que centrarnos en una simple hoja. Y a veces lo verdaderamente importante es lo que menos valoramos: los pequeños momentos, tus amigos, tus seres amados y queridos. Jamás te dejes caer ante nadie. Después de todo, si ellos tres siempre siguieron adelante a pesar de todo, ¿por qué tú no? Vivan felices y tranquilos con la frente en alto, demostrando los verdaderos guerreros que son y lo infinitos que puedan llegar a ser. Y sobre todo, demostrando que nadie ni nada les impedirá vivir la vida que ustedes quieran vivir.